Tiene su micrófono muteado. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del informe de escucha digital correspondiente a los primeros 6 meses de este año. Mi nombre es Claudia Palacios, soy vocal de la Junta Directiva 2024 y 2026, que acaba de tomar posesión. En nombre de mis compañeros y compañeras, primero me gustaría agradecerles por su interés y su presencia esta mañana. Para nosotros es bien importante dar visibilidad y darle seguimiento a la información que vamos a presentar hoy. Como saben ustedes, desde hace algunos años, la Asociación de Periodistas viene recopilando y sistematizando casos sobre ataques y agresiones a periodistas. Para nosotros esto es una misión clave porque no solo permite, como decíamos, dar visibilidad en el tiempo a los retrocesos en materia de libertad de prensa y de expresión en el país, sino que también es necesario para poder generar medidas de protección y prevención de violencia contra quienes ejercemos la profesión. Y es por esas razones que se ha ido buscando ir tecnificando cada vez más el registro de la asociación, con el objetivo de llevarlo hasta estándares internacionales y también de poder analizar los patrones de agresión de manera específica. Entonces, en este caso, el estudio que ustedes van a ver es el segundo de su tipo, que está centrado en la violencia ejercida a través de las redes sociales y que se ha realizado mediante una técnica de procesamiento de datos que permite analizar las conversaciones en el espacio digital. No sé si podemos pasar a la primera, yo no lo puedo ver, pero si podemos pasar a la primera diapositiva. Estamos en la introducción. Gracias. Entonces, como decíamos, este es el segundo informe de escucha digital que se presenta. El primer informe de este tipo se publicó en enero de 2024 y abarcó el periodo entre el 1 de octubre de 2023 y el 10 de enero de 2024. El objetivo, digamos, de poder recopilar todos esos datos y de poder procesarlos es poder analizar de manera particular cómo ocurre la violencia digital en redes sociales, porque como ustedes sabrán y habrán experimentado en carne propia, pues la violencia digital es el tipo de violencia más común ejercida contra periodistas, aunque es poco denunciada, ¿verdad? Y quizá lastimosamente incluso hemos llegado a normalizarla. De acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de la APES, hasta julio de 2024, pues se reportaron 101 agresiones y ataques contra periodistas, de las cuales la mayoría, una buena parte, ¿verdad?, corresponden a la categoría de acoso digital y a la categoría de ataque digital. Y también es importante en este estudio la visibilización que se hace de cómo la violencia digital dirigida hacia mujeres tiene un sesgo de género bastante marcado, en el que hay los ataques tienen una carga importante de misoginia y también de violencia sexual, lo cual lleva a muchas colegas a tener que tomar acciones extraordinarias de protección y autocensura. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sobre la técnica utilizada, la siguiente. Como decíamos, este es un estudio de escucha digital, es un estudio que monitorea conversaciones en las redes sociales. Se realizó en la red social X, Twitter, debido a que este es el espacio en el que, como ustedes van a ver más adelante, donde más ocurre este tipo de violencia digital contra periodistas, y se hizo entre el periodo del 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Y nos ha ayudado a revelar pues no solo la cantidad de los ataques, sino también la naturaleza, quiénes son los principales agresores y quiénes son los principales como decíamos, esto es un ejercicio de extracción masiva de información, ¿verdad?, en las redes sociales, que luego se procesan y se sistematizan por categorías. En este caso, para poder hacer el ejercicio, se utilizaron dos sets de nombres de periodistas, uno de hombres y uno de mujeres, y con base en estos nombres y también una serie de comandos que ustedes van a poder ver más adelante, no sé si podemos pasar.
se utilizaron los nombres de este listado que se hizo y se aplicaron con estos comandos o palabras claves, ¿verdad? De palabras que se utilizan comúnmente en contra de periodistas para poder identificar, como decíamos, cuantificar los ataques que se dieron en el periodo establecido y también para poder ver de dónde venían y cómo, cuál era su naturaleza. Sigamos. En este caso no solo se hizo con palabras, sino también con emojis que tienen una carga simbólica importante, ¿verdad? Ya hay, de hecho, casos presentados internacionalmente en el que el uso de emojis es una de las, se ha tomado ya en cuenta como una, digamos, una evidencia válida para demostrar agresiones en línea. Sigamos. Esos que acaban de ver son los nombres que se utilizaron en el caso de mujeres y estos son las palabras clave de comando que se utilizaron en la búsqueda para monitorear ataques contra hombres, periodistas. La siguiente. Y estos son también los emojis, ¿verdad? Como decíamos, esto para reforzar, ¿verdad? Que los emojis están jugando un papel importante, es una herramienta utilizada en este informe porque, junto con los comandos de consulta, porque se utilizan en contextos de agresión contra la prensa y entonces es parte también de esos elementos simbólicos que se buscaban analizar. La siguiente. Y bueno, un poco del contexto. ¿Por qué era importante hacer este tipo de estudios? Bueno, como ustedes saben, los patrones de consumo y hábitos de consumo de información de la población están migrando cada vez más hacia redes sociales. Esa es una tendencia que está ocurriendo en todo el mundo. Y aquí en El Salvador también tenemos el contexto particular de que la conversación política y el debate político se está llevando también en este ámbito, ¿verdad? Y creo que por eso también podemos ver la importancia de la red social X, que es hacia donde se ha llevado pues, esta conversación por parte de funcionarios del gobierno. En los primeros 6 meses de 2024, como decíamos, ha habido un incremento también en la violencia y por lo cual era necesario también poner el centro de atención en este espacio para saber qué estaba ocurriendo. Siguiente. Nuevamente, pues uno de los hallazgos más importantes de ese estudio tiene que ver con la naturaleza de los ataques contra mujeres periodistas, que tienen, como decíamos, un componente de mayor complejidad, porque tienen un componente de misoginia y también de violencia sexual, que tiene impactos bien claros en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Temas de salud psicológica como el desánimo, el sentimientos de miedo, de ansiedad, pero también acciones concretas para protegerse como la autocensura, y esto es también una pérdida para el ecosistema periodístico porque en la medida que las mujeres sientan la necesidad de autocensurar sus voces, pues se va perdiendo esa diversidad que es importante para el flujo de ideas y el debate en el ámbito social. La siguiente. Por último, la plataforma X, como decíamos, sigue siendo una plataforma violenta contra hombres y contra mujeres, ¿verdad? En el caso de las mujeres, los ataques por esta red social muestran como una hazaña particular. Según el informe de la APE en 2023, casi la mitad de los ataques que se ejercieron contra mujeres periodísticas, el 49%, ocurrieron en la plataforma X. El tipo de agresión que se repite con más frecuencia cuando se habla de las mujeres periodistas es el de acoso digital, esa es la categoría más común. Hubo 26 reportes de este tipo. Y según en este año, ¿verdad? En el 2024, en el periodo de estudio hubo 26 reportes de este tipo, y en el primer informe sobre violencia digital contra periodistas, en 2023 también se reflejó que X en un solo día en este espacio podía haber hasta 40 ataques contra mujeres
hubo un alcance de hasta 50.000 visualizaciones y la mayoría de esas vulneraciones pues tenían una alta carga de índole sexual. Entonces, yo me quedo hasta acá con explicarles la técnica utilizada y también un poco del contexto, y solo quisiera finalmente también agradecerles por estar acá. Gracias también a los colegas de la gestión anterior de la APES que hicieron posible este informe, y también a los compañeros y las compañeras del equipo APES que están encargados de que, bueno, que se hicieron cargo de que este evento fuera posible. Gracias. Hola, hola, hola. Estamos por acá, no sé. Uno, dos, ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias a Claudia por darnos la parte del contexto, que como ustedes ya pudieron observar, tenemos un contexto bastante hostil para la realización del periodismo. Y bueno, precisamente nosotros, Robertito, nos van a pasar a la siguiente gráfica. Justamente le queremos comentar que en la investigación sobre la violencia digital, pues la que se ha hecho de enero a junio, precisamente se han generado 14.840 agresiones hacia el gremio periodístico. Y cuando hablamos de las agresiones a nivel diario, estamos teniendo en promedio, o se registraron un promedio de 81 agresiones contra la prensa durante estos primeros 6 meses. Y hay que mencionar que en este caso, pues, sobre las agresiones diarias se ha duplicado el número de estas con relación al primer informe que nosotros habíamos presentado de octubre de 2023 a junio de 2024. Si se fijan, también hay una evolución de las agresiones que específicamente tienen que ver con las mujeres periodistas en las redes sociales. Enero y febrero fueron los meses que más agresiones se presentaron. Hay que decir de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son 17 agresiones diarias las que se registraron en el primer semestre versus las 64 agresiones generadas contra hombres periodistas. Ahora, cuando nos referimos a los meses enero, febrero, esto tiene que ver, como recordarán, estuvimos en un contexto electoral donde la agresividad no solo específicamente ocurre para el tema político, sino también la hostilidad contra la prensa. Entonces, en el contexto de las elecciones, pues hubo un registro mayor de las mismas. Ahora, en torno al otro segmento importante que hay que mencionar en estos 6 meses, tiene que ver con mayo y junio, donde también vemos una leve alza de las agresiones en redes sociales, y esto nosotros pues analizamos que tiene que ver justamente en el contexto de la toma de posesión del gobierno inconstitucional de Nayib Bukele. Entonces, eso también generó un momento de hostilidades que también elevó un poco las cifras de los registros que se hicieron de la escucha digital. Vamos a la siguiente gráfica. Y ahí pues también decimos que por cada agresión para mujeres periodistas hay 4 agresiones para colegas hombres. Esto es similar a lo mostrado en el periodo comprendido entre octubre de 2023 y 2024, cuando se tenían un 19% de agresiones para las mujeres periodistas y para hombres. Entonces, si se fijan, también la tendencia es bastante similar en el caso de los hombres, solo que en febrero, en el marco de las elecciones, es cuando más registros pues se hicieron. Vamos a la siguiente gráfica, vamos a tratar de ir un poco rápido porque hay bastante información que nosotros queremos compartirle. El principal y quizás más importante hallazgo o resultado de este informe es que el número de violencia digital hacia las periodistas o hacia los periodistas en general es doble o se ha duplicado versus el último informe que se presentó desde la Asociación de Periodistas. Además, el resultado detalla que cada hora del día se reportan por lo menos 3 agresiones contra la prensa, y que, como ya lo decíamos, en momentos más álgidos, por ejemplo, cuando hay elecciones o cuando hay, por ejemplo, la toma de posesión, momentos importantes en el país, es cuando más se genera esta hostilidad. Vemos un 79% en este caso y un 21%. Ahora, sobre la siguiente gráfica, vamos con las agresiones diarias hacia periodistas. Ya lo decíamos que se ha duplicado. En el primer informe presentamos 40 casos diarios, digamos prácticamente, y en el caso de este informe estamos hablando de 81, donde
pues nos reafirma el tema de que se ha duplicado justamente las agresiones hacia los periodistas. Vamos a una siguiente gráfica donde se verán los principales hallazgos sobre estos primeros datos que estamos generando. El número de violencia digital se ha doblado o duplicado durante 2024. Eso es lo primero que hay que decir. Y un segundo hallazgo, el porcentaje de ataques hacia mujeres periodistas ha crecido del 19% al 21%. Y esto ya mencionábamos y quizás más adelante lo vamos a ver con detalle, pero la carga de misoginia hacia las mujeres periodistas es muy evidente y es diferente a lo que ocurre contra los colegas periodistas que reciben, sí, también una serie de agresiones digitales o insultos en este caso, pero es mayor la carga incluso sexual contra las mujeres periodistas. Los datos según el género, vamos a la siguiente gráfica, hay que decir que en el caso de los compañeros se registraron al menos en estos seis meses 11.682 tipos de agresiones. Y el periodista más atacado, según las estadísticas del informe, fue Héctor Silva Ábalos, quien es fundador de la revista Factum y también periodista freelance. Él pues recibió 4.561 comentarios donde pues hay diversas agresiones contra su persona. También hay que decir que otros periodistas que han sido agredidos y que salieron también en nuestro informe es Nelson Rauda, periodista del Faro, coordinador de contenido del Faro, y quien tiene también bastantes redes sociales. Estamos hablando no solo en X, antes Twitter, sino que también en otras redes como TikTok, Instagram y X, por supuesto. También Brian Avelar, periodista de Factum o ex periodista de Factum y ahora periodista freelance. Edwin Segura, director de la unidad de datos del periódico La Prensa Gráfica, y también César Faguaga, director y fundador también de la revista Factum. Ellos son los periodistas que más agresiones han recibido, quizás los primeros 5 periodistas, porque también tenemos otras gráficas. Pasamos a la siguiente gráfica donde vemos a la mayoría que se han cuantificado, un top 10, por decirlo así, de receptores de violencia digital. Ya mencionábamos a los primeros 5 y luego también tenemos en las otras posiciones a Ricardo Baquerano, a Carlos Dada, a Carlos Martínez, Oscar Martínez, Saúl Hernández, varios de ellos compañeros pues periodistas independientes del Faro y también de Focos que son parte de estas agresiones en el caso de los colegas periodistas. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Luego les podemos compartir las gráficas para que ustedes las tengan y puedan colocarlas en sus notas. Estamos también en una distribución de agresiones por porcentajes y si vemos los porcentajes, por ejemplo, ya se suman otros periodistas, incluso comunitarios y otros periodistas de investigación que también han sido agredidos. Pero por ahí pueden observar, Héctor Silva siempre encabezando la fila con 43.1%, que pues prácticamente es algo preocupante también para los colegas, ¿no? Voy a dejar por allí. Hay otros colegas que, como les decía, se suman a estas cifras. Son colegas siempre periodistas independientes del Faro, periodistas de investigación y también periodistas de radios comunitarias. Vamos con la siguiente gráfica que tiene que ver sobre las principales agresiones hacia los hombres periodistas. Y bueno, ahí pueden observar la gráfica. La primera es la que más se repite en esta escucha digital para los colegas periodistas y bueno, van desde chayotero, payaso, corrupto y otros insultos que pues tratan de minar o desacreditar a los colegas periodistas que en alguna medida son bastante presentes en las redes sociales o cuando en algún momento determinado también se presentan los resultados de alguna investigación. Bueno, tuvimos un pequeño problema. La luz se fue, pero tenemos audio todavía por acá. Bueno, en todo lo que se regenera de nuevo la luz por ahí. Vamos a esperar unos momentitos. Y ya me indicarán por ahí. A ver, ¿tenés señal ahí, Robert?
Bueno, gracias a quienes están con nosotras y nosotros acá acompañándonos esta mañana. Las disculpas por esto, porque son cosas que salen de nuestras manos. ¿Qué? Y en breve, pues, Robert nos ayuda ahí con la presentación. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, como decíamos, estas son las principales agresiones hacia los periodistas hombres y que son las que más se registraron en esta escucha digital. Vamos a pasar a una siguiente gráfica y en este caso, pues, el principal hallazgo, hay que decir que se realizó una clasificación de las agresiones según el tipo de comentario y hay algunas categorías que son generales, laboral, sexual o físico. Y estamos diciendo que este apartado pues revela una diferencia significativa en la naturaleza de las agresiones dirigidas hacia periodistas según el género, que como lo mencionamos es muy diferenciado en torno a las colegas periodistas. Mientras que el grupo de periodistas mujeres, las agresiones de índole sexual son prevalentes, representando un porcentaje considerable de incidentes. En el caso de los periodistas hombres, estas representan solo un 2.5%. Hay una diferencia ahí, como les mencionábamos, la carga de misoginia siempre contra las mujeres se ha mantenido desde el primer informe que fue presentado por la Asociación de Periodistas. Y en el caso del físico de los periodistas, es menos también con un 0.9% con relación a las colegas. Esta situación desde APE siempre ha sido denunciada, por eso se han tomado medidas incluso para fortalecer las capacidades de seguridad, tanto digital igual como física para las mujeres periodistas, pero bueno, es importante generar estos registros precisamente para demostrar que sí, estas agresiones pues están ocurriendo. Hay otro dato relevante, es del 14.7% de estos incidentes involucran ataques a la reputación profesional del periodista y estos ataques suelen pues manifestarse a través de comentarios que utilizan frases específicas y, como lo decíamos, el lenguaje no verbal a través de los emojis que, como ya decía Claudia, pues también simbolizan algún tipo de burla, algún tipo de agresión contra los periodistas. Y entonces por eso se toma en cuenta, ¿no? Porque al final también este tipo de símbolos intentan desacreditar el trabajo o van acompañadas justamente de estas agresiones digitales que hemos presentado. En general, 81.9% de las agresiones en lo laboral, que tiene que ver específicamente con la profesión, 14.7%, cuando se refieren al aspecto físico, 0.9%, y cuando son de carácter sexual, 2.5%. Los principales actores de agresiones hacia los hombres periodistas. Esta escucha digital también nos ha permitido conocer aquellas cuentas. Todavía no podemos hablar específicamente de personas, pero sí podemos hablar de cuentas que han sido identificadas y desde donde provienen la mayoría de las agresiones o agresiones digitales para los periodistas. Y entonces son estas cuentas que tienen nombres un poco extraños, también hay que decirlo. La mayoría en X, a veces están relacionadas con lo que llamamos nosotros los troles, ¿verdad? Que cuando algún periodista emite alguna opinión o se presenta o se publica alguna investigación importante con datos o hallazgos que ponen en entredicho el trabajo que está haciendo el gobierno, pues salen estas cuentas justamente a ofender a los periodistas. Entonces, a tomarlas en cuenta porque también justamente desde ellas son que provienen estas agresiones. Vemos ahí Pepe Mendoza, quién sabe si realmente sea una persona o más bien es una cuenta creada, Eduardo, y bueno, nombres Sociedad Civil, que es una que también de las que más se repite. Vamos a la siguiente gráfica. El top 10 de perfiles con mayor alcance que ejercen violencia digital, y aquí es diferente. Vemos la cuenta de Walter Araujo. Estos perfiles tienen un mayor alcance. Cuando estos perfiles de alguna forma emiten alguna agresión contra un periodista, pues inmediatamente se replica con otras cuentas que buscan desacreditar el trabajo. También Laura Pocas, La Noticia. Bueno, también tenemos ahí Nathan Bakis, Sociedad Civil, Anónimo, SB503, y bueno, las otras que hacen alusión a nombres de mujeres que también no podemos saber específicamente si se tratan de personas o solo cuentas creadas. También vamos con uno de los ejemplos en la siguiente
gráfica, ejemplos de agresiones, cuando vienen, por ejemplo, de Walter Araujo y toda la verdad de esta cuenta, pues a partir de eso hay otras cuentas que se identifican como que fueran de noticias, que replican también estos comentarios y que se diversifican a toda la red, ¿verdad? En X y que, bueno, también a veces traspasa a otras redes sociales como nosotros les mencionábamos. En este caso es contra Héctor Silva Ábalos y son estas cuentas las que han sido identificadas como las que más agresiones generan contra las y los periodistas. Luego vamos a una siguiente gráfica, ahí tenemos que ver con las periodistas mujeres y ahí de enero a junio estamos registrando 3.158 agresiones. Estamos hablando de 3.6 veces menos hacia sus pares hombres. Y en este caso, la principal periodista que ha sido receptora de agresiones ha sido Wendy Monterrosa, directora del medio digital Voz Pública, con 489 comentarios negativos, siendo esto el 15% de las agresiones. Está muy seguida de Karen Moreno, también de revista Factum, Wendy Urbina, fotoperiodista de la prensa gráfica, Jessica Ábalos, editora general de la revista Factum, y también Clancy Rosa, editora general de la revista La Brújula, un medio feminista que también pues son constantemente agredidas. Vamos a la siguiente gráfica y cuando vemos el top 10 de receptoras de violencia digital 2024, Wendy Monterrosa pues sigue encabezando estos insultos o agresiones digitales para dirigirnos de mejor forma. Y bueno, también hay otras colegas periodistas que entran dentro de este informe y es Julia Gabarrete, Angélica Cárcamo, Carolina Amaya, Mariana Belloso y Loida Avelar, todas periodistas, en algunos casos independientes, otras de medios de investigación, que justamente también reciben este tipo de insultos y que también, si lo analizamos con el informe anterior, se mantienen también el número de colegas que han sido agredidas en ambos informes. En torno a la distribución de agresiones y los porcentajes, observamos ahí que también hay algunas colegas periodistas de investigación y de medios comunitarios que también forman parte de las agresiones, pero las colegas son las que han recibido un mayor porcentaje cuando justamente hay alguna investigación, como les comentaba, o alguna opinión que se emite en redes sociales, ¿verdad? Y eso pues también agrede nuestra libertad de expresión en las mismas. Pasamos a una siguiente gráfica, voy un poco rápido porque falta más información. Si se fijan, estas son las principales agresiones hacia las mujeres periodistas, son similares a las de los hombres, pero llevan como mucha más carga misógina, chayotera, ridícula, basura, gorgojos, irrelevante, loca. Estas son algunas de las agresiones que más pues se pueden registrar en las redes sociales contra las mujeres periodistas. El principal hallazgo en este caso, en la categoría laboral, el porcentaje de agresiones para mujeres es del 31.9%, es decir, que siempre hay un cuestionamiento sobre el trabajo profesional de las mujeres en el periodismo, lo que parece indicar pues que los agresores estiman que las mujeres no son aptas para la profesión. También en el caso de los hombres, esta categoría representa la mitad, siempre se está cuestionando el trabajo de los periodistas. Y en el caso de agresiones por el aspecto físico, las agresiones para las mujeres son mucho más. Los agresores emiten un 3% de los ataques por el físico contra las mujeres, mientras que contra los hombres, como dijimos en anteriores datos, es menor, 0.9% de los casos. Algo parecido está ocurriendo también cuando nos referimos a las categorías de agresiones en el sentido sexual, 2.5 de los casos para los hombres, pero para las mujeres este porcentaje se eleva a 3.6%. Vamos con la siguiente gráfica. El 61% de las agresiones a mujeres entraron en una categoría de agresiones generales y esto, por supuesto, es 20 puntos porcentuales más bajo que la misma categoría en el caso de los hombres. Y ahí tenemos también, ¿verdad?, el tema general del tipo de agresiones. En lo laboral, lo que mencionamos, 31.9%, sexual y aspecto físico, donde también las mujeres son agredidas o cuestionadas respecto a su trabajo. Si hablamos también sobre los principales actores de agresiones, y en este caso creo que era para mujeres periodistas, se repite creo que ahí para hombres, pero para mujeres son estas mismas cuentas, algunas se diferencian a las que habíamos presentado para el caso de los hombres,
pero estas son las cuentas que mayormente están atacando también a las mujeres periodistas, así que pues también debemos de tomarlas en cuenta. Como decimos, no tenemos certeza de que se traten de personas específicas o que la persona, por ejemplo, Eduardo, efectivamente sea una persona la que está detrás de esta cuenta. Ahora, el top 10 de perfiles con mayor alcance que ejercen violencia digital. Nuevamente tenemos a Walter Araujo y otras de las cuentas, Laura Pocas, que también se repite en este caso, que son parte de los mayores agresores y que cuando emiten una opinión o algún tipo de agresión, es lo que decimos, se comparte y se duplica en las demás redes sociales o incluso en Twitter, ¿verdad? Un ejemplo de la agresión, pasamos a la siguiente gráfica, un ejemplo de la agresión, Walter Araujo, nuevamente, ¿verdad? En este caso creo que uno es para Jessica Ábalos, Walter Araujo, un ataque directo hacia la colega, y en el otro también, por ejemplo, para Mariana Belloso y algunos de los medios de comunicación que también en algunos casos emiten algún tipo de información que genera pues hostilidad en las redes sociales. Sobre la evolución mensual de las agresiones, por ejemplo, para las mujeres periodistas, quizás lo vamos a pasar un poco rápido, pero porque son varias gráficas y que, como digo, lo podemos compartir. En enero, por ejemplo, se mantiene la tendencia con Wendy Monterrosa, por ejemplo, y los perfiles, que en este caso con más agresiones generadas en enero, era esta persona o cuenta que se llama Eduardo. Si pasamos al siguiente mes, si se fijan, febrero se mantiene, bueno, la tendencia cambia un poco acá porque las agresiones se volcaron hacia Wendy Urbina, pero por supuesto también Wendy siempre está, Wendy Monterrosa en este caso, también es de las periodistas más agredidas, y las cuentas, casi siempre se mantiene la misma cuenta, es como que si algunas de estas cuentas ya estuvieran específicamente asignadas para los periodistas, para darle seguimiento o incluso persecución cada vez que emiten alguna investigación o publican una investigación o algún hallazgo, o incluso las opiniones propias, ¿no? Luego, en marzo, me paso a marzo, también, en este caso hubo una tendencia diferente. Clancy Rosa encabezaba en este caso, ella es de la revista La Brújula, también encabezaba a las periodistas más atacadas. El perfil aquí cambia, habría que, tal vez nos faltará este análisis de ver por qué en marzo, quizás puede ser porque también en este mes se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, ¿verdad? Y también hay una mayor publicación de temas al respecto y seguramente quizás a esto se vincula que Clancy pudo ser de las periodistas más atacadas durante ese periodo. Luego la tendencia para abril, Wendy Monterrosa nuevamente, y cambian un poco los perfiles de los agresores en este caso. Me paso a la siguiente para que puedan ver mayo, también Wendy Monterrosa, si se fijan en la mayoría de los meses es la colega periodista la más agredida, y los perfiles iban cambiando un poco, en este caso los perfiles agresores. Para junio, Jessica Ábalos, y en esto como le mencionábamos al inicio, puede ser la tendencia también de las agresiones que se eleva a nivel general, pero también contra ciertos periodistas, por ejemplo, la hostilidad generada ante la toma de posesión, cuando se generan muchas publicaciones de investigación que ponen en entredicho pues el trabajo del gobierno. La evolución mensual de los hombres periodistas, vemos que Héctor Silva Ábalos, como les decíamos, encabezaba para los periodistas agredidos hombres. Y bueno, Sociedad Civil es una de las cuentas que en este caso pues se mantenía como principal agresora. Si pasamos a febrero, se mantiene Héctor Silva Ábalos, cambian las cuentas quizás de las que teníamos como agresoras, se mantienen los compañeros que también ya habíamos mencionado en un inicio. Para marzo continúa Héctor Silva Ábalos, pasamos a marzo, lo mismo, las cuentas pues varían, sin embargo siempre están ahí presentes como muy pendientes de las publicaciones. Abril, lo mismo, Héctor Silva Ábalos, las cuentas, los perfiles ahí están también, que es Pepe Mendoza me parece. Mayo, siempre Héctor Silva Ábalos, y para junio se mantuvo la tendencia con Héctor Silva, siempre como uno de los periodistas más agredidos.
Ahora, las conclusiones que nosotros tenemos como APE respecto a este segundo informe, que para nosotros es muy importante presentarlo, porque son estos registros los que nos permiten tomar medidas, incluso de carácter judicial. Ya sabemos que anteriormente pues, se ha presentado denuncia ante la Fiscalía en torno al caso de Pegasus y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de pues, respuesta. Hay que decir que la violencia hacia los y las periodistas en el ambiente digital y virtual ha aumentado respecto a los últimos meses de 2023. Estábamos hablando de que se habían duplicado justamente los casos y a finales del año pasado el promedio era de 40 diarios, como lo mencionábamos, mientras que en los primeros 6 meses estamos en un promedio diario de 80. Se duplica esto. Y pues a diferencia de grupos de periodistas mujeres, donde la categoría de agresiones de índole sexual es más elevada, en el caso de los hombres apenas representa un 2.5% de los incidentes, que es como lo que ya habíamos mencionado. Luego, la siguiente, la mayoría de los ataques, esto es importante también, lo reiteramos, la mayoría de los ataques son de simpatizantes de Nuevas Ideas, tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras, a nivel internacional. En el caso de las mujeres, un 50% de los ataques, por ejemplo, tienen como locación dentro del país, en El Salvador, y ahí precisamente su origen, pero la otra mitad es en el extranjero y específicamente Estados Unidos es el más frecuente. Este número también es similar para los periodistas hombres que también pues, son constantemente agredidos. En cuanto a los emisores de los ataques digitales, un hallazgo es que existe cierta correlación entre los atacantes de los periodistas hombres y las periodistas mujeres, es decir, entre los principales atacantes hay perfiles que se repiten y entre esos perfiles destaca Eduardo y todo el número por ahí, 12, 34, 29, 21, Pepe Mendoza 07 y Sonia-SB, así como Arteagando. Estas son como las cuentas que más se repiten, tanto en agresiones para mujeres periodistas como para hombres periodistas. Y bueno, hay que decir que, pasando ya como final, ¿verdad? La coyuntura electoral, que es lo que hemos estado mencionando, ha motivado más ataques o motivó en su momento más ataques hacia los periodistas en El Salvador y por eso es que veíamos esa tendencia en enero y febrero, que eran los meses con mayor volumen de ataques contra los periodistas hombres y contra las mujeres a nivel general, por decirlo así. Ya mayo y junio, como lo estábamos explicando, también la cantidad de agresiones se volvió a aumentar precisamente porque esto estaba relacionado a la fecha de inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que como ustedes saben estuvo rodeado de muchas estridencias por los vicios de inconstitucionalidad o por la forma en la que llega al poder, ¿verdad?, sobrepasando la Constitución, y también los preparativos de la infraestructura que también han sido cuestionados para este gobierno. El porcentaje de ataques únicamente hacia mujeres ha ido en aumento, pasando del 19% del total a ataques del 21%, que es lo que nosotros hemos registrado en este segundo informe de Escucha Digital. Y bueno, compañeras, estos han sido los resultados que presentamos desde APES. Este segundo informe para nosotros son, como decía, muy importantes porque precisamente nos permiten registrar, dado que básicamente son las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, las que estamos retomando este registro, cuando debería ser el Estado el que garantice derechos. Entonces, por supuesto que no se descarta el que se puedan tomar medidas judiciales al respecto, sobre todo porque hay algunos funcionarios que cuestionan que no hay casos de periodistas presentados y sin embargo pues los registros que son muy importantes también porque han sido generados con el apoyo de expertos en seguridad digital, en seguridad física, incluso para otros informes. Y bueno, ya Claudia decía, nosotros registramos hasta el momento 101 agresiones contra periodistas desde nuestro centro de monitoreo. La invitación es para que colegas y los colegas periodistas puedan siempre denunciar lo que está ocurriendo, no solo a nivel de lo que pueda ocurrir en las coberturas, sino que también a nivel de los ataques digitales que se generan en las redes sociales. También teníamos algunos registros y luego se les puede compartir de que en otras redes sociales también hay agresiones contra periodistas, ya lo decíamos en TikTok e Instagram, y bueno, X, que ha sido la que mayormente presenta agresiones. Así que, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Mónica Rodríguez, también periodista comunitaria y de la Junta Directiva saliente. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana para conocer sobre estos datos. Estamos.